Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida a El Mundo NL. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. En el video de hoy vamos a ver presente de verbos regulares y reflexivos. Usamos el presente indicativo para hablar de hechos o acciones presentes. Por ejemplo, hoy es 30 de diciembre. Para hablar de cualidades y estados de los objetos, en este caso con los verbos ser y estar. La silla es de madera, el baño está limpio. Una aclaración: si no conoces los verbos ser y estar, te dejo mi video del verbo ser y también te dejo el video del verbo estar. Ahora continuemos. Usamos el presente también para hablar de situaciones cotidianas. Todos los días llego a mi casa a las 10. Para hablar del futuro cercano, mañana festejo tu cumpleaños. Con la perífrasis de futuro, ir a con infinitivo, mañana voy a mirar una película. En Argentina usamos más esta perífrasis de futuro que el futuro simple. Y también para hablar de un presente histórico. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945. ¿Sí? Tiene muchos usos el presente que es similar a otras lenguas, pero veamos en español cómo son los verbos. Tenemos 3 terminaciones de infinitivo. Los infinitivos son los verbos que no están conjugados y en español las terminaciones son 3. Ar, como cantar, como comer, ir, como vivir. Los verbos regulares van a mantener la misma forma, entonces es importante que conozcas las terminaciones de infinitivo porque así va a ser más fácil conjugar los verbos. Veamos entonces cómo se forma un verbo. En los verbos regulares tengo una raíz que es siempre igual. La raíz es lo primero que veo en el verbo. Por ejemplo, en el verbo cantar, la raíz es cant. La desinencia es lo que está al final y varía de acuerdo al pronombre personal que utilice. Por ejemplo, para yo, primera persona del singular, la desinencia es siempre o. ¿Sí? Bueno, entonces continuemos y veamos cómo se conjugan los verbos de acuerdo a su terminación de infinitivo. Los verbos terminados en ar, yo canto, vos cantás, tú cantas, él, ella, usted canta, nosotros, nosotras cantamos, ustedes cantan, ellos, ellas cantan. Comer, yo como, vos comes, tú comes, él, ella, usted come, nosotros, nosotras comemos, ustedes comen, ellos, ellas comen. Y vivir, yo vivo, vos vivís, tú vives, él, ella, usted vive, nosotros, nosotras vivimos, ustedes viven, ellos, ellas viven.
Vean la diferencia que hay entre vos y tú. Recordemos, países como Argentina, Uruguay, usamos vos, y en otros países, muchos de Centroamérica, por ejemplo, se utiliza el tú. También tengan en cuenta que cuando las palabras tienen la tilde, esa parte de la palabra, esa sílaba es tónica, suena más fuerte. Entonces digo vos vivís. En cambio digo tú vives. El acento está en la primera sílaba. Bueno, tenemos verbos reflexivos. Estos verbos son los que implican acciones que recaen en mí. Por ejemplo, levantarse, peinarse, cepillarse los dientes. Todos estos verbos terminan con el pronombre se. Ese pronombre va a variar de acuerdo al pronombre personal y siempre se ubica delante del verbo. Veamos entonces cómo conjugar un verbo reflexivo en presente indicativo. Yo me baño. Vos te bañás, tú te bañas. Él, ella, usted se baña. Nosotros, nosotras nos bañamos. Ustedes se bañan, ellos, ellas se bañan. Vean que la conjugación es idéntica, lo único que tengo que tener en cuenta es ubicar el pronombre reflexivo delante. Este pronombre reflexivo es siempre igual y cambia de acuerdo a la persona, pero tengo que recordar cómo es la forma, ¿sí? Veamos nuevamente, métese, nos, se. Siempre igual. Bueno, continuemos y hagamos algunas actividades para practicar todo lo visto, ¿sí? Veamos. Las soluciones. Manuel entra al trabajo a las 8, a las 13 come una pizza con sus amigos y luego regresa a la oficina. A las 17 finaliza su día. 2. Por las mañanas siempre me baño. Después bebo un café con galletitas. Una hora más tarde corro y camino alrededor de la plaza. Me gusta mucho. ¿Cómo te fue? Espero que bien. Una aclaración, galletitas en Argentina son galletitas dulces. Siempre son dulces. Bueno, espero que haya sido útil esta explicación y nos vemos en los próximos videos para ver el presente irregular. Si te gustó el video, déjale un like. Hasta la próxima. Chao.